For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing. Hola chicos, aquí de nuevo Calcifer al habla, y, ya sé. Pinche Calcifer, ¿por qué tardaste tanto? Miren, aunque no lo crean, ando medio pendejo estos días y no me da tiempo para ordenar todos mis pensamientos para las historias o enfocarme en una cosa a la vez. Y la verdad sé que ni en pedo con la meta de 1000 likes que puse llegarán, porque recién estoy comenzando esta madre de ser youtuber de fanfics, así que la meta será así. Para los capítulo 1/prólogo de mis recientes historias, como por ejemplo el de Yo en MLP, serán 100 likes, mientras otras historias que ya vayan por el capítulo 2 o 4 como En la Tierra, al igual que El Infierno o El Favorito de Dios, pediré 300 likes. Además que aún les debo a los que les gustó el fanfic de Yo en Recero por llegar a los 100 likes. Ay, por cierto, como vi mucho, bueno, 1, 2 o 3 comentarios que decían que veían parecidos mi historia con otras, les recalco, y esto fíjense en la descripción del prólogo, que me basé en varios fanfictions de Adam, siendo el más usado Beyond Paradise. Tome su línea de trama para hacer la mía, pero como transcurra la historia habrá cambios. Bien, sin más que decir, todos los derechos de autor a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Sin más cháchara, comencemos con esta madre. Después del incidente con Caín y Abel, el cielo decretó que toda comunicación con los humanos cesaría una vez más. No se permitirían más interacciones hasta que el primer hombre, Adán, hubiese fallecido y se determinara si era digno de entrar al reino celestial. Para Será, esa decisión fue una herida profunda. Al igual que Adán, ella había esperado que las cosas salieran bien, que tal vez podría visitarlo otra vez, aunque fuera solo un momento. Pero ahora, no solo no podía contactarlo, sino que él también había dejado de orar. No buscaba guía ni consuelo. Silencio absoluto. Adán seguía siendo el alma pura del Edén, pero ahora con un corazón cargado de dolor y unos ojos envejecidos por la pena. Será deseaba haber estado a su lado en su hora más oscura, cuando perdió a sus 2 hijos, pero su deber era con el cielo. Eso no significaba que hubiese dejado de vigilarlo. Desde lo alto, lo observaba. Lo veía conteniendo su tristeza, fingiendo fortaleza ante los demás, consolando a sus hijos frente al ataúd de Abel. Le partía el corazón verlo así. Y lo que más odiaba era no poder consolarlo. La puerta de su oficina se abrió y la cabeza de Michael apareció, con su habitual expresión severa. Será, si no te molesta, me gustaría contar con tu presencia en una reunión. Ella desvió la mirada del monitor con fastidio. ¿Puede esperar? Sus ojos seguían fijos en la escena. Adán, rodeado de hijos desconsolados, abrazándolos con lágrimas silenciosas. No, no es importante. Pero eres la primera que debe estar allí, respondió Michael con calma. Esa frase solía significar que había una nueva creación, aunque, esta vez, su tono parecía más conciliador que de costumbre. Como si intentara animarla. Si no es importante, entonces no tengo la obligación de ir, replicó Será, volviendo la mirada al monitor. Michael suspiró. Sabía muy bien lo cercana que Será había sido con Adán. Y entendía el peso que ella cargaba desde su exilio, y ahora, al ver cómo ese mismo hombre enfrentaba la pérdida de sus hijos. Sé cuánto lo quisiste. El dolor que sentiste cuando fue expulsado, y ahora verlo así, quebrado, pero, Será, recuerda que aún tienes una pequeña estrella esperándote. Michael esbozó una rara sonrisa. Será, algo desconcertada, lo miró con más atención. Y entonces, detrás de él, una cabecita asomó tímidamente, chupándose el dedo. Los ojos de Será se abrieron con asombro. Se había olvidado de ella. El dolor la había cegado, alejándola de la nueva portadora de la alegría. Después de todo, fue Será quien la guió, quien la formó. Oh, Emily, Será echó un último vistazo a Adam, suspiró profundamente, apagó el monitor y se acercó a la pequeña, abrazándola con ternura. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo los cielos de dorado, Eva yacía en su cama. Una cama construida con amor por Adán hacía ya tantos años. Adán, susurró ella, con voz apenas audible, te amo. Adán dejó caer lágrimas silenciosas, pero su expresión era serena. Triste, sí, pero serena. Acarició la mejilla de su esposa con cariño. Habían pasado 5 siglos desde su creación, y aún así, cada momento junto a Eva se sentía tan precioso como el primer día. Sus descendientes se habían multiplicado por miles, esparciéndose por aldeas y ciudades.
Sin embargo, Adán y Eva permanecieron en su hogar sencillo, rodeados por la misma naturaleza que los había acogido desde el principio. No estaba claro cómo empezó. Eva había sido la misma de siempre hasta hace un mes, cuando su salud comenzó a decaer sin explicación. Para Adán, fue desconcertante. Nunca lo esperó. Probó cada hierba, cada remedio, cada tintura que Eva una vez usó para sanar a su familia, pero nada funcionó. Incluso los medicamentos alquímicos que él mismo creó no surtieron efecto. Era una enfermedad como ninguna otra. Ni en su vida pasada había visto algo así. El único síntoma era el cansancio. Un agotamiento profundo, muscular, como si Eva hubiese estado haciendo ejercicio constante sin descanso. Ella lo describía como si su cuerpo simplemente se rindiera. Ella solo decía que tenía mucho sueño. Y eso, para Adán, no era buen augurio. Después de todo, habían vivido juntos durante siglos, y él la conocía mejor que a nadie. Aunque ambos sabían con certeza a dónde irían después de la muerte, verla morir lo destruía por dentro, aunque no lo mostrara. El cielo los había ignorado durante décadas, a él y a Eva. Solo mucho después decidieron concederles una bendición para sus hijos, una bendición que acabó con la muerte de uno y el exilio del otro. Mientras muchos de sus hijos habían tomado su propio rumbo, Aklima y Set decidieron quedarse con él y Eva. Una elección por la que Adán siempre estaría agradecido. Al fin y al cabo, no siempre podía mostrarse fuerte frente a todos. Arrodillado junto a su cama, sosteniendo con fuerza la mano de su esposa, todo lo que podía hacer era demostrarle amor a la mujer que había encadenado su corazón para siempre. Sabía que, por el pecado original, Eva iría directamente al infierno, o, si existía un milagro, tal vez alcanzaría el cielo por gracia de los ángeles piadosos. Esa duda lo hacía sudar. Pero Adán ya tenía un plan en mente. Después de todo, no había que olvidar en qué universo estaba, y cuál era su papel dentro de esta historia. Eva, me duele que me dejes. Pero tranquila, mi amor por ti es eterno, como el infinito de los cosmos. Espero que, a donde vayas, me esperes, estaré contigo pronto. La besó suavemente varias veces, acariciando su mejilla con ternura. Incluso en sus últimos momentos, Eva no podía ser más feliz. Adán la amaba más que a nadie. Más que a Lilith, más que a Será, quizás más que a sus propios hijos. Su amor era suyo, casi por completo. A pesar de todos los obstáculos que intentaron separarlos, habían sido derribados. Y ahora Adán le pertenecía más que nunca. Eva se alegró de que Caín hubiera matado a Abel. Fue el empujón que necesitaba Adán para caer por completo en sus brazos. O al menos eso creía ella, en su mente desgastada por el tiempo. Ahora que estaba de paso, sabía que su destino final era el infierno. No necesitaba engañarse. Los ángeles nunca la aceptarían. Y ahora que Adán había dado la espalda al cielo, su vida después de la muerte juntos estaba prácticamente garantizada. Estar juntos, para siempre. No, como él había dicho, para la eternidad. Si tan solo hubiera sabido que su hora llegaría antes, habría convencido a Adán de que se quitara la vida junto con ella. Sería romántico, pensaba. No querer vivir sin tu alma gemela, así que te quitas la vida para estar con ellos. Trágico, pero eterno. Desafortunadamente, sus hijos aún sostenían un pedazo del corazón de Adán. Como esa puta de Aklima. Siempre fue la niña de papá, siempre tratando de apartarlo de ella. Incluso se le ocurrieron tonterías como ese baile de padre e hija, un intento patético de ganarse el amor de Adán. Eva siempre había presionado para que Aklima encontrara un esposo propio. Pero no. Tenía que quedarse con su padre. Pero ahora no era momento para eso. Ahora tenía que saborear cada segundo que le quedaba junto a Adán. Eva, ¿recuerdas esa canción que tanto amabas? Te la cantaré, mi amor. Adán se recostó a su lado, la abrazó con ternura y comenzó a cantarle suavemente. Sus palabras flotaban como susurros entre las sombras, mientras los párpados de Eva caían poco a poco. Su respiración se volvió más tenue, más frágil, pero una sonrisa aún adornaba su rostro. Los recuerdos de su tiempo juntos inundaron su mente. Días de inocencia en el jardín, momentos de alegría y risas, la calidez de su amor, y cómo Eva siempre anhelaba estar en su presencia. Ambos bailando bajo la luna en el Edén. Luego, años más tarde, en la pequeña cabaña, danzando alrededor de la fogata, rodeados de sus hijos. Y su último baile, la noche anterior, en un valle de flores, bajo un cielo estrellado. Mientras cantaba, su voz comenzó a quebrarse, sin darse cuenta de que sus lágrimas brotaban cada vez más. Sentía un dolor profundo en el pecho. Había creído poder soportar esto, pero no lo logró. Ella era el amor de su vida.
Yo, te puedo enamorar, susurró con la voz rota por la tristeza. No me dejes. Por favor, no me dejes. Las lágrimas nublaron su visión mientras presionaba sus labios contra la frente de Eva. Pero su aliento se volvió más débil, su pulso más tenue bajo su tacto. Con manos temblorosas, Adán alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, aferrándose con desesperación a ese vínculo precioso que compartían. Y cuando la respiración de Eva se detuvo finalmente, tranquila y silenciosa, Adán la sostuvo contra su pecho, con su propia respiración atrapada en la garganta. Desesperado, volvió a rezar. Había abandonado la oración tras la muerte de Abel. Pero ahora, en su hora más oscura, Adán imploró por intervención divina. Ya no era el primer hombre. Era solo un ser humano destrozado por el dolor de perder a su amada. Pero, al igual que Eva había dicho tantos años atrás, los ángeles lo ignoraron. Y aunque entendía sus reglas, aún así, dolía. Solo pudo llorar cuando Aklima y Set lo sostuvieron por ambos lados, haciendo todo lo posible por brindarle algo de consuelo en ese día trágico. Al día siguiente, mientras enterraban el cuerpo de Eva, Adán pronunció una última oración a Dios, rogándole que ella pudiera descansar en paz. Aklima estaba preocupada. Su padre se había volcado de lleno en su trabajo, encerrándose en su habitación. Ella lo había visto triste antes, cuando Abel murió, aunque en aquella ocasión su duelo duró apenas 3 días. Esto, sin embargo, ya llevaba casi 2 semanas. Y su padre seguía recluso, silencioso. Adán era normalmente un hombre alegre y fuerte, pero lo era aún más cuando su madre estaba a su lado. Todos lo amaban, y él los amaba. Pero su madre, Aklima, sabía que su madre solo era verdaderamente feliz cuando estaba con padre. Cuando se separaban, se transformaba en otra persona. Aklima lo recordaba bien. Cada vez que su padre salía a cazar, Eva se volvía apática. Era extraño verla tan afectuosa y sonriente, solo para convertirse repentinamente en una mujer fría y distante. Tal vez por eso lo buscaba tanto. Tal vez necesitaba estar cerca de él para sentirse viva. Y con los años, Eva comenzó a resentirse con Aklima. Aklima no mostraba interés por los hombres ni por el matrimonio. Le gustaba más trabajar en los campos, o ayudar en los experimentos e investigaciones de su padre. Sus viajes de minería y pesca con él eran sus momentos favoritos. Adán le señalaba animales u objetos a su alrededor y le contaba sus nombres y características. Una vez le preguntó por qué la naturaleza lo hacía tan feliz. No es la naturaleza lo que me hace feliz. Es el descubrimiento. Siempre hay algo nuevo que aprender cada día. Desde las copas de los árboles hasta debajo de las rocas, incluso en el fondo del mar. Había dicho Adán con sencillez. Aklima lo había encontrado entrañable cuando lo explicaba con los ojos brillando de asombro. Siempre la animaba a hacer más preguntas, a explorar, a conocer el mundo. Quizás eso es lo que su padre necesitaba, redescubrir su pasión. Hasta donde ella sabía, ni su padre ni su madre habían viajado demasiado lejos del pueblo. No había forma de que él hubiese descubierto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Si podía ayudarlo a reavivar esa chispa, tal vez su estado de ánimo mejoraría. Decidida, Aklima se alejó del pueblo y se dirigió hacia el océano. Con una red en mano, se zambulló una y otra vez, decidida a encontrar algo que jamás hubiera visto. Tras 2 horas y muchos intentos fallidos, finalmente atrapó algo nuevo para ella. Emocionada, corrió de regreso a casa con su hallazgo entre manos. Irrumpió en la casa como una flecha, subió las escaleras y sin dudarlo entró en la habitación de su padre. Adán, alarmado por la brusquedad, se levantó de inmediato, dejando a un lado lo que estaba construyendo un foco de luz rudimentario y corrió hacia ella. ¿Qué mierda? Aklima. ¿Qué ocurre? ¿Sucedió algo? Pregunté, preocupado. Pese a mi tristeza, mis hijos siempre serán mi prioridad. Papá. ¿Puedes decirme qué es este pez? Aklima sostuvo su red, donde un extraño animal se retorcía sin cesar, dando saltos caóticos. Durante un instante, solo se miraron, hasta que Adán rompió en una carcajada. Era ridículo lo linda que se veía, tan frenética, solo para preguntarle por un pez. Papá, lo digo en serio. Aklima frunció los labios, fingiendo estar ofendida. Está bien, cariño, veamos, respondí con una sonrisa mientras tomaba la red y examinaba a la criatura. El animal tenía un color peculiar, azul celeste con tonos rojizos en las antenas. Tenía 4 patas, una cola, y una expresión casi cómica. Para su sorpresa, tenía el tamaño de un gato adulto. ¡Qué interesante!, musité, observando con detenimiento.
Esto parece un ajolote, o tal vez el ancestro de uno. Aklima lo miró con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Sabes lo que es, papá? Asentí, sonriendo. Creo que es una nueva especie, al menos para nosotros. ¿Y sabes lo que eso significa, Aklima? Sus ojos se abrieron aún más. Podemos nombrarlo. Exactamente. Exclamé, sintiendo como algo cálido volvía a encenderse dentro de mí. Y creo que tengo justo el nombre para este amiguito. Observé al anfibio con atención y, con solemnidad juguetona, declaré. Por la presente, nombro a este anfibio, ajolote. Aklima aplaudió con alegría y dio pequeños saltitos. Ajolote. Me encanta, papá. Por primera vez en días, Adán se sintió satisfecho. Había olvidado cuánto extrañaba esa sensación de descubrimiento. Durante años se había enfocado en su trabajo como inventor, y más aún en Eva. Había prometido nunca alejarse demasiado de ella, sobre todo por la frecuencia con la que estaba embarazada. Pero ahora ya no debía hacerlo. Descubrir, el mundo era vasto, incluso en esta tierra nueva. Aunque recordaba mucho de su vida anterior, aún había tanto por ver, por catalogar, por entender. Solo había explorado el pueblo y sus alrededores. Quedaba todo un planeta por conocer. No sabía cuánto tiempo le quedaba en este mundo, pero usaría cada segundo para redescubrir su pasión. Así, algún día, cuando volviera a ver a Eva, allá en el cielo o en algún rincón de la eternidad, tendría historias asombrosas que contarle. Historias que merecían ser vividas. Aklima pudo ver cómo la pasión volvía a iluminar los ojos de su padre. Ese era el hombre que tanto amaba ver, lleno de energía, entusiasmo y con ganas de vivir. Aklima, acabo de tener una idea. ¿Te gustaría descubrir el mundo conmigo? Exclamó Adán con una chispa ardiente de aventura en la mirada, tomándola por los hombros. Por supuesto, papá. Iré a cualquier parte contigo. Exclamó ella con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Su emoción le recordó a Eva. Sí, Eva no querría que él se hundiera en la tristeza, perdido en su investigación, pensando solo en ella. Aún le quedaban años de vida, y debía aprovecharlos. Si no lo hacía, acabaría robándole descubrimientos importantes a futuros inventores. Y eso sería casi un pecado. A la mañana siguiente, Adán y Aklima empacaron lo necesario y se prepararon para partir. Seth se haría cargo del liderazgo en la aldea durante su ausencia. Tras despedirse de todos, padre e hija comenzaron su viaje alrededor del mundo, visitando a sus descendientes, que habían fundado aldeas en distintos rincones del planeta. Hablaban con ellos, les preguntaban qué habían descubierto en sus regiones, y anotaban los nombres que les habían dado. Si algún elemento carecía de nombre, entonces Adán tenía el honor de bautizarlo. Había vuelto a una de sus pasiones más profundas: nombrar cosas. Puta madre, cómo me encanta ponerle nombre a todo, se dijo para sí mismo, con una sonrisa orgullosa. Mientras tanto, en lo alto de su castillo, Lilith observaba por la ventana la vasta extensión de nada. Nada sobre lo cual gobernaba como reina. Y no podía evitar sentirse terriblemente aburrida. Habían pasado 2 años desde su última gran discusión con Lucifer. Una pelea sobre si él la amaba de verdad o solo la había utilizado. Después de mucho tiempo dándole la ley del hielo, finalmente se reconciliaron, aunque algo dentro de ella se había roto. No era como antes. Lucifer había pasado semanas enteras utilizando su poder celestial para construir el castillo y domar los alrededores. Era una estructura majestuosa, con lujos traídos directamente de los recuerdos del cielo. Al menos, eso decía él. Lilith, por su parte, nunca había estado allá. Pero aún con tanta belleza, lujo y extravagancia, solo lo tenía a él. Y después de siglos, sí, lo amaba. O al menos eso creía. Ahora no estaba tan segura. Lo único que sí sabía, era que estaba aburrida. No era como Lucifer, que podía pasar una eternidad feliz creando patitos de goma. Tras el pato número 100,000, Lilith ya no tenía nada más que decir sobre ellos. Y Leviatán, el único otro pecado por ahí cerca, no era precisamente una compañía divertida. Si tan solo tuviera a alguien más que me distrajera, pensó. Alguien que me mostrara la alegría de vivir. Alguien que me hiciera sentir viva. Alguien como Adán. Su mente la transportó al Edén. Recordó cómo él siempre venía corriendo a mostrarle lo que acababa de descubrir. Como aquella vez que le trajo una fruta puntiaguda que había decidido llamar durian. Para Lilith, el durian claramente no debía comerse. Solo con ver los picos afilados y oler su aroma fuerte y penetrante, uno sabía que eso era una advertencia de la naturaleza.
Pero Adam, con esa típica sonrisa burlona suya, se acercó con una rodaja en la mano, insistiendo en que lo probara. Lilith, trágate esto, está de puta madre, exclamó con entusiasmo, agitando la fruta frente a su cara. Lilith frunció la nariz con asco. Idiota, aleja esa porquería de mí. Parece que ya se echó a perder. Adam rió entre dientes, esa risa que resonaba como una pequeña melodía traviesa en el tranquilo jardín. Ándale, solo una probadita. ¿Has comido cosas peores? Coz coz mi verga coz, uf, qué tos más rara, joder, añadió con una sonrisa de mierda pintada en el rostro. Lilith frunció el ceño por el comentario, pero lo observó atentamente. Él sacó con delicadeza su cuchillo de piedra, afilado con esmero, y empezó a abrir la cáscara dura del durian. Con paciencia, fue separando las piezas, hasta revelar la pulpa amarilla y cremosa en su interior. A pesar de sí misma, Lilith se encontró hipnotizada por la escena. El asco se mezclaba con una extraña curiosidad. Juntos, se quedaron en silencio, observando cómo el aroma invadía el aire. Una promesa tentadora de algo extraño, desconocido, y tal vez delicioso. Ese era Adam. El mismo idiota que podía hacer que lo repugnante pareciera especial. El mismo loco que encontraba belleza en lo raro, que hacía que la vida fuera interesante. Cuando Adán le ofreció un pedazo de la fruta madura, Lilith dudó solo un instante antes de aceptarlo con una sonrisa gradeada. Y al probarla, quedó gratamente sorprendida. El durian, pese a su aroma penetrante y su aspecto espinoso, tenía un sabor inesperadamente delicioso. Una mezcla suave de dulzura y cremosidad que no se parecía a nada que hubiese probado antes. Lilith suspiró, perdida en el recuerdo. Cuánto lo extrañaba. Quizás, pensó, quizás le pida a Lucifer que invoque un durian más tarde, aunque sabía que no sería lo mismo. No tendría el sabor de aquel momento. No vendría con las risas tontas de Adam, ni con su mirada emocionada, ni con sus comentarios tan absurdos como encantadores. Lo que más extrañaba, en realidad, eran sus abrazos. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, y él la rodeaba con sus brazos fuertes y la cubría con su calor. En esos momentos, se sentía segura. Viva. Humana. Y sin embargo, había esa otra parte. Una punzada persistente, una batalla interna que llevaba siglos librando entre el amor que aún sentía por Adam y el orgullo herido que no la dejaba soltar el rencor. ¿Acaso seguía molesta con él, o con ella misma? Antes, pensaba que él solo quería controlarla. Pero ahora, tras tanto tiempo sola con sus pensamientos, lo veía con claridad. Él solo quería compartir su mundo con ella. Mostrarle sus descubrimientos, hacerla partícipe de su vida. Y ella, lo dejó ir. Si pudiera volver atrás, pensó con una sonrisa amarga, los tomaría a los dos como esposos. Adán y Lucifer. Sé que a él no le importaría. Lucifer mismo admitió, más de una vez, que sentía algo por el primer hombre. Aunque ese algo era complejo. Lucifer amaba a Adán, por ser la definición de la perfección, por haber sido moldeado por las manos de Dios en un momento de gloria. Pero también lo odiaba, por robar la atención de su padre y hermanos, por ser el epicentro del Edén. Esa envidia disfrazada de juicio fue el primer pecado que prendió la chispa de su exilio. Y ese exilio solo alimentó su rencor, y su deseo. Lucifer deseaba tener a Adán. No como igual, no como hermano, sino como trofeo. Como prueba de que podía poseerlo todo. El amor de sus mujeres, la atención del Creador, la adoración de la creación. Lilith lo sabía. Lo veía en su mirada cuando hablaban de él. Recordaba también cuando lo observó, desde la distancia, junto a Eva en el Edén. La ternura con la que Adán la miraba, cómo se reía con ella, cómo se preocupaba por cada mínimo detalle. Lilith sintió furia en ese entonces, pero ahora entendía que no era odio. Era envidia. No odiaba a Eva. Odiaba que Eva lo hiciera tan feliz, como ella solía hacerlo antes. Sí, había amado a Lucifer. Él la impulsó a mirar más allá del Edén, a soñar con libertad y rebelión. Pero Adán le recordó las pequeñas cosas. La belleza en lo cotidiano. La alegría de lo simple. ¿Y ahora qué le quedaba? Se preguntó. Una jaula más elegante. Otra caja, como lo fue el Edén, aunque esta vez, vacía. Y como tantas veces antes, cuando ya no podía contenerlo, dejó salir su alma a través de lo único que no le podían arrebatar, su voz. Lilith respiró hondo, cerró los ojos, y empezó a cantar. Porque así era como su dolor encontraba forma. Porque así era como su libertad hablaba. Porque todo esto, terminó así, simplemente por haber querido ser libre. Lilith.
Y así debo enfrentar que en este feo lugar lo que no puedo hacer es dudar. Nadar contra corriente me hace doler la mente y ya prefiero no pensar. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, libre. Desde aquí. Tal vez, algún día, Adán y Eva terminarían en el infierno, y, después de una larga serie de conversaciones, podrían volver a ser como solían ser. Solo tenía que ser paciente. Después de todo, nadie vive para siempre, ¿verdad? Mientras Lilith miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, fue bruscamente devuelta a la realidad por los fuertes golpes en la puerta del castillo. Bajó las escaleras con curiosidad, y al abrirla, no pudo evitar sorprenderse por lo que vio. Eva. Lilith no esperaba probar el sabor del cobre ese día, pero lo hizo. En el instante en que abrió la puerta y la vio, Eva le soltó un gancho de derecha directo al rostro, probablemente rompiéndole la nariz. Lilith aterrizó con un golpe sordo contra el suelo. ¿Pero qué mierda fue eso? Gritó desde el suelo, mientras la sangre le bajaba por la cara. Eso fue por obligarme a comer la fruta, perra. Replicó Eva, con una mirada que solo destilaba odio y rencor. Bueno, se lo merecía. Era sorprendente que Eva hubiera guardado ese rencor durante 5 siglos, pero lo que realmente la dejó sin palabras fue el nuevo aspecto de Eva. Tambaleándose, Lilith se limpió la sangre de la nariz y volvió a ponerse en pie. Para una mujer que le sacaba casi 2 cabezas de diferencia, ese golpe la había dejado bastante aturdida. Estoy segura de que no viniste hasta aquí solo para golpearme en la cara, ¿verdad? Bromeó, retrocediendo un paso mientras se componía. Tienes razón, respondió Eva, con una sonrisa torcida. También necesito golpear al maricón de Lucifer. Se limpió la sangre del puño en su vestido, como si fuera algo rutinario. Normalmente, Lilith habría intentado evitar que golpeara a su esposo, pero estaba tan aburrida que la idea le pareció francamente entretenida. Además, Lucifer definitivamente podía aguantar un golpe. Lo llamaré por ti. Lilith abrió una puerta lateral que conducía al pasillo y gritó con una sonrisa maliciosa. Lucy. Un viejo amigo está aquí para verte. Lucifer estaba ocupado en su estudio, trabajando con esmero en su nuevo proyecto. Un patito de goma revolucionario. Esta podría ser su obra maestra del siglo. Un patito que se volcara solo y pudiera volver a su posición original. Más fácil decirlo que hacerlo, pero si lo lograba, seguro que Lilith tendría más de 2 palabras que decir sobre su magnífica creación. Mientras seguía esculpiendo con su magia, escuchó un fuerte golpe en la puerta del castillo. Bastante raro, considerando que en ese anillo del infierno solo estaban Lilith y él. Quizás era uno de los 7 pecados, pero no recordaba haber dejado abierta la agenda hoy. Probablemente era Lilith, por alguna de sus extrañas razones. Minutos después, escuchó su voz. Lucy. Un viejo amigo está aquí para verte. ¿Un viejo amigo? Eso podía ser casi cualquier alma perdida o algún conocido de hace milenios. Había arruinado tantas relaciones que cualquier amigo probablemente también tuviera razones para odiarlo. Aún así, ¿quién no querría ver a un viejo amigo? Dejó el patito de lado con pesar. Eso podía esperar. Se acercó a su espejo, se inspeccionó y, con un chasquido de dedos, se limpió mágicamente.
Su ropa resplandecía, su rostro brillaba y su ego estaba listo para la acción. «Hoy, querida», gritó con entusiasmo mientras saltaba por el pasillo como si fuera una pasarela infernal. Al llegar a la entrada y abrir la puerta, vio a su encantadora esposa, agarrándose sospechosamente la nariz. Y junto a ella, estaba, Eva. Exclamó Lucifer, con los ojos bien abiertos. «Oh, joder. No la esperaba. Para nada. Mierda», pensó. Había tanto por lo que probablemente debía disculparse, pero eso podía esperar. Lo primero era lo primero, recuperar el favor de Eva. Era el momento perfecto para activar su viejo encanto infernal. Respiró hondo. Había ensayado este momento muchas veces frente al espejo, y en la ducha. Si Eva estaba aquí, significaba que Adán no podía estar lejos. Y si lograba encantarla de nuevo, podrían humillar al primer hombre cuando llegara. Quizás, incluso los cuatro podrían estar juntos otra vez. Claro, con él como el centro de todo. ¿Qué tan difícil podía ser? Después de todo, sedujo a la primera mujer. Seducir a la segunda debía ser pan comido. Con los brazos extendidos, Lucifer avanzó hacia Eva con su mejor sonrisa. Después de todo, eran de la misma estatura, y eso facilitaba mucho el contacto visual. «¡Hey, milady!», exclamó Lucifer con entusiasmo. No pudo decir nada más. Un puñetazo monumental se estrelló contra su rostro, oscureciéndole la vista de inmediato. Eva, sin darle un segundo de respiro, se lanzó sobre el ángel rubio y lo molió a golpes. Cada puñetazo venía acompañado de los peores insultos que uno pudiera imaginar, dirigidos no solo a él, sino a la humanidad entera. Todo el rencor acumulado durante siglos se desató con furia incontrolable. Durante horas, Eva convirtió al ángel en una masa de carne celestial maltratada. El suelo quedó cubierto de sangre dorada, y el crujido de huesos rotos fue una constante en la sinfonía infernal. A un lado, Lilith se carcajeaba a gusto ante la escena. Como le había pasado a ella minutos antes, Lucifer terminó desplomado en el suelo. Tardó un buen rato en recobrar el sentido. Finalmente, se incorporó lentamente, acostado boca arriba unos segundos antes de sentarse con dificultad. Se acomodó el sombrero roto, temblando por los golpes. ¿A qué vino eso?, murmuró, sin un diente en la boca y tambaleándose, con la voz descompuesta. Eva solo necesitó decir una palabra: manzana. Sí. Se lo merecía. Mientras limpiaba la sangre angelical de sus nudillos, Lilith se acercó con cierta precaución. «Bueno, ya tienes tu venganza. ¿Podemos hablar ahora?». Con un ceño fruncido y sin pronunciar palabra, Eva aceptó. Los tres se dirigieron al comedor y tomaron asiento. «Vaya chiquero tienen aquí», dijo Eva con desdén, mirando a su alrededor con evidente desprecio. Su mirada se clavó especialmente en Lucifer. Nada hecho por ese imbécil merecía un cumplido, ni aunque lo decorara con oro. Sí, conquistar a Eva iba a ser mucho más difícil de lo que Lucifer había pensado. Jejeje, sí, se necesitó mucho poder angelical para crear este lugar, declaró Lucifer con una sonrisa nerviosa. Su voz tembló más de lo que quería admitir. Eva rodó los ojos y apretó los dientes con fuerza. La puta de Será podría haber usado ese poder en nuestro primer año en la Tierra. Habría sido muy útil para nuestra supervivencia después de ser expulsados. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con una espada flamígera. Lilith decidió intervenir antes de que las cosas se salieran aún más de control. «Entonces, Eva, ¿cómo lo pasaste?», preguntó con una sonrisa incómoda, tratando de sonar casual. «Me enfermé de algo, no estoy segura de qué fue. Algo me drenaba lentamente hasta que morí», dijo Eva con tono solemne, pero su expresión se suavizó al continuar. «El dulce Adán estuvo a mi lado todo el tiempo. Fue tan encantador. Deberías haberlo visto llorar mientras me desvanecía. Nunca sentí tanto su amor como en ese momento. Incluso cantó nuestra canción». Lucifer y Lilith parpadearon, confundidos. La gente solía hablar con alegría sobre su muerte, y el sufrimiento de su pareja. «Entonces, ¿dónde está ese peda, Adán?», preguntó Lucifer, corrigiéndose justo a tiempo. No sabía por qué, pero algo dentro de él temía la respuesta. «Todavía está vivo. Probablemente está por ahí con Aklima». «Esa perra», escupió el nombre con un odio puro, como si fuera veneno condensado. «¿Quién es Aklima?», preguntó Lilith, levantando una ceja con sospecha. «Nuestra hija», respondió Eva con total desinterés, como si hablara del clima. «¿Llamas a tu hija perra?», preguntó Lilith, un poco desconcertada por la actitud de Eva.
Tienes que conocerla para entender, explicó Eva mientras tomaba la taza de té con calma. Lilith y Lucifer se miraron y se encogieron de hombros. Sí, Aklima probablemente era una perra. ¿Crees que veremos a Adán pronto? Preguntó Lucifer, con la expresión tensa, frunciendo los labios mientras luchaba por no llamarlo pedazo de barro. Sí, deberíamos. Moría a los 500 años, vale que fue por una enfermedad, pero Adán no debería estar muy lejos, dijo Eva. ¿Y qué pasa si fue al cielo? Preguntó Lilith. Imposible, respondió Eva, cambiando el tema hacia Caín y Abel. Desde ese incidente, Adán dejó de orar a los ángeles. Así que estoy bastante segura de que perdió sus buenas gracias. Los ángeles nunca lo visitaron después de eso, así que el infierno debería ser el único camino para él. Por cierto, ¿está Abel aquí? Preguntó Eva. No. Eres la primera alma humana en el infierno desde que llegamos nosotros dos, declaró Lucifer con indiferencia. Adivino que fue al cielo, entonces. Bien por él, dijo Eva, esbozando una pequeña sonrisa. Todavía amaba a sus hijos, un poco. Pero mientras no interfirieran con ella y Adán, no le importaba. Que todos sus hijos fueran al cielo era lo mejor, porque significaba que Adán sería todo suyo en el infierno, sin distracciones. Lucifer no estaba tan seguro de que dejar de orar fuera suficiente para prohibir la entrada al cielo. Él y Michael no eran precisamente grandes en eso de las oraciones. De hecho, no tenía muy claro cuáles eran los requisitos para entrar al cielo. En fin, Adán estaba viviendo una larga vida. Probablemente metería la pata en algún momento y terminaría allí. Sobre todo si seguía con ese vocabulario. De todos modos, puedes quedarte con nosotros, dijo Lilith. Por fin tendría a alguien más con quien hablar además de Lucifer. No es como si tuviera otra opción. Tu castillo es lo único que hay en este gran valle desierto, respondió Eva con expresión de póker y una mueca. Esto era una gran noticia para Lucifer. Ahora tenía tiempo para que Eva se calentara con ellos antes de la llegada de Adán, y alguien más a quien mostrarle su colección de patitos de goma. Las cosas empezaban a parecerse al grupo original del Edén. Al entrar en la oficina de Será, Emily se sorprendió al ver a la ángel moverse con un ritmo frenético. Desde su creación hace más de 5 siglos, Será había sido siempre tranquila y recogida, pero ahora se revisaba repetidamente en el espejo, aunque su apariencia no había cambiado. Incluso la atrapó olfateándose en silencio. Emily no recordaba haber visto jamás a Será o a cualquiera que oliera mal. Parecía que un evento formal estaba a punto de ocurrir. Al mirar a los otros ángeles, todos parecían prepararse para una gran ceremonia. Hasta pudo ver a Michael con una sonrisa, y eso ya era mucho. ¿Acaso Dios los visitaba? ¿Qué está pasando? ¿Sucede algo grande? ¿Llegó Dios? Preguntó Emily con gran intriga. Mi hermanito no, mi hijo, quiero decir, el primer hombre, Adán, está a punto de, en cualquier día ahora, explicó Será. Así que tenemos que estar preparados para darle la bienvenida en el cielo. Después de tantos años cuidando a Emily, el amor de Serapiel, que había sido como una hermana mayor, se transformó en un cariño maternal hacia Adán, o eso creía ella. Emily solo conocía a Adán por las historias que le habían enseñado. Una historia conmovedora, sobre resistir la tentación y, especialmente, sobre cómo voluntariamente renunció al Edén para estar con su esposa. La segunda esposa, no la primera. Después de saludarlo y llevarlo al cielo, ahí es donde entras tú, Emily. Tu deber como portadora de la alegría es traer alegría a las nuevas almas que llegan al cielo, así que Adán será tu primera tarea, explicó Será. Su vida después de haber sido removido del Edén no ha sido fácil, más aún por lo que pasó después. Así que, si alguien necesita alegría, será él. Especialmente porque todo esto será nuevo para él. Esto era muy emocionante. Desde su creación, la única persona que Emily había animado era, sorprendentemente, la propia Será. Siempre parecía abatida cuando Emily le preguntaba sobre los humanos. Aparte de Será, su deber como portadora de alegría había sido fácil, ya que todos en el cielo siempre estaban llenos de felicidad. Pero por fin conocería a alguien nuevo, y no cualquiera. El primer hombre. ¿Cuándo lo veremos? Preguntó Emily, casi sin poder contener su emoción. No tenemos una fecha específica, pero debería ser pronto. Estoy monitoreando sus signos vitales y, por lo que he visto, podría ser cualquier día ahora, respondió Será mientras revisaba el monitor en su escritorio. Para Será, esta era una ocasión alegre. Ver a Adán acostado en su lecho de muerte era desgarrador, pero se alegraba de que hubiera cumplido su promesa y que su alma siguiera pura.
Finalmente, lo volvería a ver después de más de 800 años desde que intentaron dar su bendición a su hijo. Las alas de Será temblaban de anticipación, anhelando tener al primer hombre a su alcance. Emilia había sido una buena sustituta, pero nadie podía abrazar como Adán. Si pudiera, habría bajado a la tierra en ese mismo segundo para recuperar su alma, pero no, ella había esperado casi milenios por él, podía esperar unos días más. Su hijo volvía a casa. Mientras Adán se acostaba en su cama, sintiéndose cada vez más débil y con Aklima junto a él, recordó los momentos que había vivido desde el Edén hasta ahora, incluso los recuerdos de su vida anterior. La primera vez que sintió amor fue cuando vio a Será. La adrenalina que experimentó cuando Michael lo llevó al cielo. La alegría de tener una nueva vida. El delicioso sabor de los labios de Eva. El amor paternal que sintió al sostener a Caín y a Aklima. Su hija lo ayudó a redescubrir su pasión por el descubrimiento. El día en que él y Aklima descubrieron la nieve juntos. En su vida anterior nunca había podido tocarla, solo verla en fotos y vídeos. Adán nunca supo que el clima podía ser tan frío y, sin embargo, tan hermoso. Tantos buenos recuerdos de sus 999 años de vida. A pesar de las tragedias, Adán podía decir con seguridad que había tenido una buena vida, por lo que no podía quitarse la sonrisa. Sabía a dónde iría después. Ya no era ficción, era la vida real. Estaba a punto de morir de viejo. Pero nada de eso importaba. Todo lo que quería ahora era consolar a su hija, sollozando mientras sostenía su mano, deseando que ella mostrara la misma sonrisa brillante que él le había mostrado todos los días. Hablar se había vuelto cada vez más difícil, y le costaba incluso apretar su mano con tranquilidad. Le había dicho que la amaba muchas veces, pero ahora deseaba tener la fuerza para decírselo una vez más. Cuando los ojos de Adán se cerraron lentamente, reunió lo último de su voluntad y fuerza para dar un último apretón a su mano y susurró. Sonríe, cariño, esto no es un adiós, es un hasta pronto, y por un breve momento, Aklima dejó de llorar. El cielo estaba alborotado. Se confirmó que la muerte del primer hombre era hoy, y solo tenían horas para prepararse. Hasta Michael estaba inquieto. Será no podía dejar de mirarse en el espejo. Hoy tenía que ser perfecto. Emily rebotaba por el cielo con emoción, difundiendo la noticia de la inminente llegada del primer hombre. Casi todos los ángeles del cielo decidieron presenciar la llegada. Estaban frente a las puertas, nerviosos y ansiosos. Miles y miles se reunían en las rejas doradas, algunos volando, otros sentados sobre ellas, esperando impacientes. Incluso Michael estaba presente, parado detrás de las puertas, vestido con un atuendo formal, pero con una mano apoyada en su espada y una sonrisa en el rostro. Se había planeado una gran ceremonia para el primer hombre. Sería presentado por Será y habría una banda, junto con un coro angelical que cantaría y tocaría música al entrar. Después, Emily se encargaría de mostrarle el cielo, sus vistas, sus maravillas, y finalmente su nuevo hogar, terminando el día con un gran banquete. Será llegó y se colocó más allá de las puertas. A diferencia del Edén, donde se decidió que Será sería la primera persona que Adán vería, esta vez Será había exigido ser la primera en recibirlo en el cielo. Ningún ángel se atrevió a cuestionar su petición, salvo Gabriel, quien hizo una rabieta porque quería recibirlo él. Llena de anticipación, Será observaba cómo una luz brillante se manifestaba frente a ella, tomando lentamente la forma de un hombre. Fue como un parpadeo, como un déjà vu, como cuando Dios creó su cuerpo. La expresión de Adán cambió a una confusión momentánea. No estaba en el lugar que esperaba. Estaba en un océano de agua tan clara que podía ver sus pies, con el agua apenas llegando a sus tobillos. No pudo mirar más allá cuando, frente a él, apareció otra versión de sí mismo. Era Adán, pero con una extraña expresión en el rostro. No digas nada, tú tomaste mi cuerpo, ¿no? Preguntó el Adán original con una leve sonrisa. Estuve allí, viendo todo lo que ocurrió. Solo te diré que al principio sí estaba molesto, pero después de ver tus recuerdos, ¿en serio, quieres ir por esa dirección? El Adán anciano, sin saber cómo responder a esa extraña situación, suspiró. Mira, ese es mi plan. Y por lo que entiendo, tú y yo compartimos este cuerpo, o alma. Descuida, fue difícil aceptar que soy el villano de una serie homosexual, jeje, pero jamás dejaré de ser bueno, sonrió el Adán original. Después de esa conversación, y con otro parpadeo, Adán abrió los ojos y vio las nubes bajo un cielo ámbar brillante. Su cuerpo se sentía ligero, y los dolores que antes lo aquejaban por la vejez parecían haber desaparecido. Levantó la mano hacia su rostro y vio que ya no tenía arrugas.
En cambio, lucía el aspecto juvenil que alguna vez tuvo en el Edén. Pero algo estaba unido a su espalda. Al inspeccionarlo, se sorprendió al encontrar alas. Alas con un brillo dorado que resplandecía con intensidad. No pudo evitar soltar una sonrisa y, con gran emoción, se adaptó rápido, extendiendo sus grandes alas doradas. Adán. Una voz familiar gritó detrás de él. Al darse la vuelta, fue recibido por quien había visto por primera vez en el Edén. Será, sonrió, recordando que no la veía desde aquel incidente con Caín y Abel. Pero allí estaba ella, en toda su gloria, tal como en el Edén. Detrás de ella se alzaban las paredes que protegían el cielo y sus puertas doradas. Tras esas puertas, miles de ángeles se agolpaban. Muchos volaban sobre las murallas y otros se apretujaban junto a la entrada, todos deseando echar un vistazo al primer hombre. Sin embargo, ninguno de ellos estaba frente a Será. Adán y Será eran los únicos fuera de las puertas. Bienvenido al cielo, dijo Será cálidamente, abriendo los brazos y extendiendo sus alas, ansiosa por envolverlo en un abrazo tan familiar como los incontables que habían compartido. Bienvenido a casa, hijo. Será tenía la sonrisa más cálida y un aura acogedora. Pero antes de abrazarlo, hizo algo que siempre quiso. Extendió sus alas como una estrella fugaz y se lanzó hacia el cielo. ¡Wow! ¡Ja ja ja! Gritó con emoción, girando y haciendo acrobacias en el aire. Se sentía tan feliz, tan viva en ese pequeño instante. Aumentó la velocidad atravesando las nubes, haciendo giros y piruetas. Michael sonrió felizmente, orgulloso de su hermanito. ¿Continuar? Yo era seguidor de la casa. En el grupo horneaban unos momos. Una tarde sin avisar me vieron man. Todo fantasma. Les dije que no sean tan culeros y que me volvería un momento.